con un sovrano di disprezzo. Cavaliere Benito Mussolini. Para un momento. Mussolini, para muchos la encarnación del mal, el fundador del fascismo, el responsable de que todos estos caballeros levantaran el brazo a la hora de saludarse. ¿Y si os digo que este tío en su primer programa de partido fue de los primeros en proponer el voto para la mujer? Retrocedamos un poco. El origen oculto del fascismo. No sé si soy el único al que le pasa esto, pero ¿no resulta súper intrigante indagar en los inicios de los personajes oscuros? Cuando terminé de ver la saga de Harry Potter, lo primero que pensé fue: necesitamos una serie de películas de la vida de Voldemort, conocer cómo empezó todo. Pero no, nos tuvieron que dar esta puta mierda. Cuando vi la serie de Hitler, El ascenso del mal, quedé maravillado con el concepto, la ambientación, poder ver de manera tan realista la subida al poder de un personaje tan misterioso, las ideas iniciales del Nasdaq. Y cuando leí sobre Mussolini y sus inicios en el socialismo, pensé: esto necesita ser plasmado. Y aquí estamos. Estoy casi seguro de que esta historia no va a dejar indiferente a nadie. Empezamos. El joven Mussolini y sus raíces socialistas. Antes de convertirse en el líder del fascismo, Benito Mussolini tuvo una trayectoria profundamente vinculada al socialismo revolucionario. Nació en 1883, en una familia de inclinaciones políticas radicales. Mussolini creció influenciado por las ideas anarquistas y socialistas de su padre, un herrero que veneraba figuras como Karl Marx y Giuseppe Garibaldi. En su juventud, Benito adoptó una postura combativa contra el sistema burgués, posicionándose como un defensor de la lucha de clases y la revolución. Durante su etapa como miembro del Partido Socialista Italiano, el PSI, Mussolini era principalmente un orador y agitador. Fue nombrado editor del periódico Avanti, donde promovió un socialismo combativo que rechazaba los compromisos con el sistema liberal. Su retórica incendiaria y su habilidad para movilizar a las masas lo convirtieron en una figura importante dentro del movimiento socialista. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en su trayectoria política. El PSI era neutral ante el conflicto, por lo que Mussolini se apartó del partido al respaldar la intervención. Justificó este cambio argumentando que la guerra ofrecía una oportunidad histórica para desencadenar una revolución social y consolidar una Italia más fuerte y unificada. Esto no hizo gracia al partido y lo expulsaron del PSI en 1914, lo que abrió la puerta hacia el nacionalismo. Relación entre socialismo, sindicalismo y nacionalismo. El contexto de la posguerra en Italia fue terreno fértil para el surgimiento de corrientes políticas híbridas, como el social-nacionalismo o sindicalismo nacional. Estas corrientes buscaban reconciliar las aspiraciones socialistas con un sentimiento de identidad nacional, argumentando que el proletariado no podía emanciparse sin una nación fuerte que lo respaldara. Esto es muy interesante. Por un lado tenemos el componente social, del proletariado, la lucha obrera, la revolución, y por el otro el componente nacional, el culto a la patria. La síntesis que daría forma a este nuevo movimiento. Mussolini, con su experiencia en el socialismo revolucionario y su inclinación reciente hacia el nacionalismo, encontró en estas ideas una base para articular su proyecto político. Su capacidad para combinar elementos aparentemente antitéticos le permitió conectar con sectores diversos de la sociedad, desde veteranos de guerra y jóvenes radicales hasta trabajadores desilusionados con los socialistas de siempre. El fascismo temprano adoptó ideas del sindicalismo revolucionario, igual que ocurrió en España con Ramiro Ledesma, el fundador y genio detrás del fascismo en este país. Tanto Mussolini en Italia como Ledesma en España estaban influenciados por Georges Sorel,
un filósofo francés conocido por su defensa del sindicalismo revolucionario y su exaltación de la violencia como motor del cambio social. Sorel, a través de obras como Reflexiones sobre la violencia, planteaba que los mitos, como la huelga general, podían movilizar a las masas hacia una revolución, ideas que resonaron en Mussolini durante su etapa socialista. Mussolini absorbió estos conceptos y los reformuló en clave nacionalista, utilizando la idea de un mito revolucionario no para la emancipación del proletariado, sino para la creación de un Estado corporativo y autoritario que armonizara las clases sociales bajo un liderazgo fuerte. Fasci d'azione rivoluzionaria, el fascismo primigenio que pocos conocen. Los Fasci d'azione rivoluzionaria fue una iniciativa emprendida por Alceste de Ambris, miembro del PSI, Mussolini y Angelo Oliviero Olivetti, otro miembro del PSI. El movimiento tenía como objetivo promover la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Sus filas estaban llenas de sindicalistas, socialistas y gente afín al movimiento obrero, similar a lo que pasó en España con Ramiro Ledesma y la CNT. El 1 de enero de 1915, Mussolini publicó el manifiesto en su nuevo periódico Il Popolo d'Italia. Pronto alcanzó alrededor de 9.000 suscriptores. El movimiento logró su objetivo principal con la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial en mayo de 1915. La mayoría de sus miembros se unieron al ejército. Tras disolverse temporalmente, se reconstituyó en noviembre para presionar por una guerra total contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Querían la guerra total. Terminaron sus actividades con el fin del conflicto. Después de la guerra, casi todos sus miembros se reunieron en 1919 en la Piazza San Sepolcro para fundar los Fasci di Combattimento Italianos, que precedieron al Partido Nacional Fascista fundado en 1921. El sansepolcrismo y el programa inicial del fascismo, más cerca que nunca del socialismo. El 23 de marzo de 1919 se presentó el programa político del fascismo en la Piazza San Sepolcro, Milán, durante la fundación de los Fasci Italiani di Combattimento. Este evento marcó el inicio del fascismo, con propuestas cercanas al movimiento obrero. Cuando veáis algunas de las propuestas vais a alucinar. Este programa se ríe en la cara de muchas organizaciones socialistas actuales y de hace 20, 30, 40, 50 o 60 años. Atentos porque no va a dejar indiferente a nadie. Cito: en materia política proponemos a. Sufragio universal con votos por listas regionales y representación proporcional, derecho al voto y elegibilidad para las mujeres. E. Creación de consejos nacionales técnicos del trabajo, o sea, similar a los soviets. La industria, los transportes, la higiene social, las comunicaciones, etc., elegidos por las colectividades profesionales con poderes legislativos y el derecho de elegir un comisario general con funciones de ministro, es decir, consejos obreros. En materia social, proponemos a. La promulgación inmediata de una ley que establezca para todos los trabajadores la jornada laboral legal de 8 horas. B. Establecimiento de salarios mínimos. D. Transferencia a las organizaciones proletarias, dignas moral y técnicamente, de la gestión de industrias o servicios públicos. En materia financiera, proponemos a. Un fuerte impuesto extraordinario progresivo sobre el capital que implique una verdadera expropiación parcial de las riquezas. B. Confiscación de todos los bienes de las congregaciones religiosas y abolición de todos los beneficios eclesiásticos que representan una enorme carga para la nación y un privilegio de pocos. Estas propuestas, junto con su lenguaje revolucionario, atrajeron a sectores desilusionados del socialismo y el sindicalismo. Sin embargo, esta ambigüedad resultó en un fracaso electoral en 1919. Obtuvieron menos del 2% de los votos.
Este revés llevó a Mussolini a redefinir el movimiento, alejándolo del socialismo para ganar apoyo de la burguesía y sectores conservadores. El dichanovismo y las contradicciones del fascismo temprano. El dichanovismo es un término que define el clima político de 1919. Reflejaba la ambigüedad ideológica del periodo de posguerra, donde socialismo y nacionalismo compartían estrategias. El fascismo temprano encarnó esta confusión, posicionándose como revolucionario frente a la derecha conservadora y la izquierda. Con un discurso que combinaba el heroísmo militar con la lucha social, apeló tanto a veteranos de guerra como a trabajadores radicalizados. La empresa de Fiume. La empresa de Fiume, liderada por Gabriele D'Annunzio, fue una ocupación no oficial de la ciudad de Fiume, hoy en día Rijeka, Croacia, como respuesta al descontento nacionalista tras la Primera Guerra Mundial. D'Annunzio, con un grupo de legionarios, estableció la regencia de Carnaro, un gobierno efímero que mezclaba ideas de militarismo, futurismo y socialismo utópico. Este movimiento expresó la frustración por la exclusión de Fiume en los tratados de paz. Aunque su régimen fue desmantelado por el gobierno italiano y el Tratado de Rapallo de 1920, el suceso dejó una profunda huella. Entre los legionarios se destacó un núcleo revolucionario que buscaba una revolución nacional, combinando el nacionalismo italiano con el sindicalismo revolucionario. Estas ideas se vinculaban al sansepolcrismo, el espíritu de los primeros fasci di combattimento de Mussolini. Además, la colaboración entre D'Annunzio y Alceste de Ambris, un socialista, resultó en la Carta de Carnaro, una constitución que recogía elementos socialistas, anarquistas, sindicalistas, una mezcla interesante. La noticia de la ocupación entusiasmó a casi todos en la península, incluido Mussolini, quien la interpretó como un acto de valentía acorde a su estilo político. Benito comenzó a sacar tajada de esta proeza en sus discursos, logrando un notable impacto. Su movimiento, que más tarde se convertiría en un partido, experimentó un crecimiento impresionante. De 119 militantes en 1919 pasó a 30.000 en 1920 y alcanzó los 250.000 en 1921. A continuación, unas curiosidades interesantísimas sobre D'Annunzio y Fiume. 1. El primer y único país que reconoció la regencia de Carnaro fue la URSS. 2. Lenin dijo que el único revolucionario en Europa, aparte de él obviamente, era Gabriele D'Annunzio. 3. Con D'Annunzio allí se prefiguran aspectos fundamentales del fascismo, aunque él nunca lo fue, el fascismo sí fue d'annunziano. 4. D'Annunzio se hizo llamar Duce. 5. Puso de moda las camisas negras y el saludo romano. Socialización fascista. La socialización de la economía fue una doctrina económica dentro del fascismo italiano, que proponía una transformación en la propiedad de los medios de producción, compartiéndola entre los trabajadores y los empresarios. Esta idea surgió en documentos clave como la Carta del Trabajo y el Manifiesto de Verona, buscando una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. El Manifiesto de Verona defendía la propiedad privada, siempre que no implicara explotación. Fruto del trabajo y del ahorro, estaría garantizada, pero no debería usarse para explotar el trabajo de otros. Nicola Bombacci, un excomunista cercano a Mussolini, fue uno de los principales impulsores de esta teoría económica dentro del régimen fascista. A pesar de sus raíces comunistas, Bombacci colaboró con Mussolini para adaptar el socialismo al fascismo. Inspirado en el anarquismo ucraniano y el distributismo, proponía una socialización distinta a la colectivización comunista. Esta propuesta encontró fuerte oposición por parte de los empresarios, que temían perder el control de su empresa. Al régimen nazi tampoco le hizo gracia, preocupados por el impacto negativo en la economía y el fortalecimiento de los trabajadores.
nunca se aplicó por completo debido a estas resistencias y a las dificultades impuestas por la guerra. Tras la caída del fascismo en 1945, la medida fue derogada. En fin, última curiosidad para ir finalizando. En 1925, en un debate que tuvieron Gramsci y Mussolini, Mussolini mandó a Gramsci a leer mejor a Bordiga. Tipo, cállate paleto y ve a leer a Bordiga. Para los que no lo conozcáis, Bordiga fue el fundador del Partido Comunista Italiano, uno de los comunistas más ortodoxos que han habido en Europa. Según él, más leninista que Lenin. Por su parte, Bordiga dijo que Mussolini y Hitler eran los únicos revolucionarios en Europa durante el periodo de Stalin, ya que eran los únicos que estaban luchando contra el capitalismo yanqui y británico. Conclusiones. Quiero dejar claro que en ningún momento estoy afirmando que Mussolini fuera comunista o socialista, ni que el fascismo fuera socialista o comunista. El fascismo, como hemos visto bien claro, toma influencias de todas partes, anarquistas, sindicalistas, comunistas, en fin. Yo he decidido exponer esto un poco por encima lo mejor que he podido, sabiendo que me dejo muchas cosas fuera del tintero. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y dime en comentarios qué te ha parecido y sobre qué tema te gustaría que hablásemos. ¡Un saludo!